Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En este momento vamos a hablar sobre una herramienta que te va a ayudar a armar tu portafolio de inversión previo a que vos crees tu cuenta en un broker. Si vos querés monitorear el precio de tus acciones, la cotización, te recomiendo Yahoo Finance para que crees tu portafolio. Miremos, lo primero que vas a hacer es entrar a la página de Yahoo Finance. Ahí te vas a ir al apartado de mi portafolio, porque vos puedes crear un sinnúmero de portafolios y puedes clasificarlo según tu apetito al riesgo, si sos moderado, si sos una persona conservadora, si sos bien arriesgado, si querés hacer un mix. En otro video te estoy explicando sobre una mezcla para hacer tu portafolio que te puede resultar bien interesante. Pero lo primero que vamos a hacer es descubrir un poquito esta herramienta. Vos podés aquí en esta parte linkear a tu broker. Si vos ya tenés una cuenta abierta, vos linkeas a tu broker para que aquí también puedas monitorear el desempeño de tu portafolio. Si vos tenés una cuenta en otro exchange de criptomonedas, en un exchange de acciones, entonces vos podés poner aquí todos tus brokers y puedes ir monitoreando todos los precios de cotización. Vamos a crear el portafolio, le vas a dar donde dice crear portafolio y después seleccionas portafolio básico. Vamos a ponerle un nombre, le vamos a poner portafolio moderado y aquí puedes seleccionar la moneda, podemos ocupar el euro, el dólar o la moneda de tu preferencia. Vamos a darle entrada. Aquí lo primero que vas a hacer es escoger los instrumentos que van a formar tu portafolio. Para este ejemplo sencillo vamos a escoger Coca-Cola, que es una empresa bien conocida. Pones la simbología, ¿verdad? Que es KO, la abreviación KO, seleccionás y allá tenés Coca-Cola. Aquí tenés el resumen y aquí vas agregando los lotes o la cantidad de acciones que estás comprando y a qué precio lo adquiriste. Vamos a seleccionar Coca-Cola y te vas a ir acá en este apartado para añadir la cantidad de acciones que adquiriste de Coca-Cola. Entonces vamos a darle añadir lote. La fecha en que vos estás añadiendo el lote, pero si vos compraste hace 2 semanas esto y hasta ahorita estás creando tu portafolio, únicamente te vas a fecha y la cambias. Por ejemplo, ayer, al cierre del mercado de ayer, compramos 10 acciones de Coca-Cola Company a un precio de 62.58 centavos. Entonces aquí esto se te va a actualizar. Entonces eso quiere decir que el valor de mercado al cual compraste es, bueno, el valor de mercado al cierre, de hecho, porque cerró 63.05, es de 6.30 y como compraste 62.58, aquí vos tenés una ganancia nominal de $4, $4.7 y tenés una ganancia porcentual del 0.75%. Esto que está acá, que ves acá, es el precio en que se movió en relación al cierre anterior, que fue el jueves, cómo se movió el precio. En este caso, el viernes cerró con una pérdida del precio, ¿verdad? De manera general, de $1 o 0.16 centavos por ciento menos en relación al cierre anterior, que fue el día jueves. Entonces vos solo le das clic fuera y ya tenés Coca-Cola. Vamos a añadir otro símbolo. Entonces lo primero que vas a hacer aquí es añadir símbolo y vamos a escoger Apple, una tecnológica. Pero como soy un poquito conservador, pues estamos comprando solo una acción. Vamos a ponerle igual la fecha. Esa la compramos, vamos a seleccionar que la compramos el día jueves, la fecha 13 de abril. Estamos comprando una acción y esa la compraste a 162.45 centavos. Y solo le das clic fuera y ya se añadió. Vamos a añadir ahora otro símbolo. Vamos a añadir back, un banco. Entonces simbología BAC. Solo le das back, es que es sencillísimo. Vamos a añadir en este escenario 2 lotes, como que compraste en 2 fechas distintas. Vamos a comprar, o compraste el jueves 13 de abril y compraste 2 acciones, las compraste a un precio de 29.41 centavos. Y si ves acá, se está actualizando. Con relación al cierre anterior tuviste una ganancia, pero vamos a añadir un lote. Vamos a agregar aquí lote. Añadir un lote como que la compraste el día viernes y ese día vos compraste 3 acciones, pero en este caso vos las compraste más caras. En este escenario las compraste a 29.78 centavos dólares. Entonces, si ves acá se te pone negativo porque en relación a tu compra el precio cerró más bajo, cerró 29.52, compraste 29.78, tenés una pérdida de 78 centavos en total por las 3 acciones que compraste, que representa 0.87% de pérdida. Pues si ves acá, tenés el valor de mercado de tus inversiones, entonces sería la suma de estos 3. Si te vas a resumen, aquí puedes ver
el precio al cual cerró, el porcentaje nominal de cambio, el porcentaje de cambio de precio y el valor de mercado que tiene cada empresa. En este caso, la que tiene más valor de mercado es Apple. Son trillones, 2 trillones, 2.6 trillones. Le sigue Coca-Cola y después Bank of America, el banco. Entonces aquí ves la cantidad de acciones, este es el volumen que se está negociando. Bank of America es el que se está negociando con mayor volumen. Entonces aquí ves todas las posiciones donde vos podés añadir lotes, quitar lotes y podés ver el promedio de tu inversión. Por ejemplo, en BAC, como hiciste 2 compras en distintas fechas a distintos precios, tu averaje en precio o el costo es 29.63. Compraste 29.41 y compraste 29.78. Entonces, esta es una forma sencilla en la que vos podés ir monitoreando el precio de cotización de tu cartera. Si ves acá, te aparece el resumen de tu portafolio moderado. ¿Cuánto vale al cierre del viernes tu portafolio? $943.31, que representa una ganancia de $6.9 o 0.74% desde las compras que hiciste, ¿verdad? O la ganancia y pérdida del día, que en el día viernes vos ganaste $3. Entonces, esta es una forma sencillísima en que vos podés ir monitoreando. Aquí vos podés revisar cómo está tu portafolio en relación, o lo están comparando con el mercado. Cuando pase el tiempo se te va a ir actualizando esta grafiquita para que veas el comportamiento de tu portafolio. Si te gustó este video, dale like, sobre todo suscribirte al canal, que te voy a enseñar muchas más herramientas para que tengas base y puedas iniciar en este mundo de inversión, que es algo que yo le digo a todos mis estudiantes: por favor, investiguen, que aquí el conocimiento te va a hacer fuerte. ¿Por qué? Porque son decisiones acertadas y no, para que puedas producir un poquito más la plata. No creas de que el mercado de valores, todos los instrumentos son aplicados, instrumentos muy conservadores, muy moderados que te estoy explicando en este video y que podés incluir en tu mezcla de portafolio. Así que seguime en el canal y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.